La voz al diputado David Alejandro Landeros. Buenas tardes, joven Jonathan. Buenas tardes. Nada más le voy a hacer una pregunta. Perdón, diputado, ¿me permite un segundo? Sí, me voy perdón. integrando yo a la dinámica de las entrevistas y me están comentando que lo que yo le acabo de expresar es la dinámica que utilizamos ayer, pero hoy han tomado la decisión en esta mesa de que se vayan respondiendo las preguntas conforme se van haciendo. Si fuera usted tan amable. No, claro que es sí. de una por una. Muy amable y disculpen ahí la confusión. Sí, no hay Adelante, diputado Landeros. Bueno, yo le quisiera preguntar, joven Jonathan, que me gustaría que nos mencionara al menos dos facultades que tienen los miembros de este Consejo Consultivo y cuál de ellas es la que mejor podría desempeñar. Claro que sí, diputado David, muchas gracias. Bueno, principalmente las facultades de este Consejo son prácticamente de consulta y entiendo que son de opinión y supervisión. En realidad, todas las facultades son de opinión. Entre ellas está opinar y conocer y validar el reglamento interno del Consejo, de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Pero, sin embargo, la otra facultad que más me llama la atención y que creo que es de las más importantes y en la que pudiera aportar un poco más, es en hacerle llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato todas las inquietudes y toda la percepción que la ciudadanía vive y que comenta y el entendimiento que tiene en relación al mismo funcionamiento de la Procuraduría. Esto para mí es base, es fundamental, porque se pueden adoptar todas las políticas maravillosas que pueden sonar muy bonitas, utópicas incluso, pero si no conocemos lo que en realidad la sociedad piensa respecto del actuar de la misma Procuraduría, creo que todas esas políticas, ese plan de trabajo, va sin rumbo y sin sentido. En esa perspectiva, creo que de las más importantes y donde me gustaría colaborar es en hacerle llegar al procurador, a la Procuraduría, a los integrantes de la misma, toda la opinión que en realidad tiene la ciudadanía sobre el actuar y lo que le gustaría que fuera de la Procuraduría. Gracias. Ok. Muchas gracias. Al contrario. Cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo. Jonathan, buenas tardes. Bienvenido a tu casa, la casa de todos los guanajuatenses. Gracias, buenas tardes. 3 preguntas. ¿Cuál es el motivo de querer ser integrante de este Consejo Consultivo, ya que es un cargo honorario? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres ser parte? 2, ¿qué podrías aportar de acuerdo a tu experiencia relacionada con derechos humanos a este Consejo Consultivo? Y en virtud de que eres docente de diferentes instituciones, ¿tendrás el tiempo necesario para ser parte de este Consejo Consultivo? ¿Tus actividades diarias te lo permitirían? Sería todo. Gracias, diputado Alejandro. Con gusto. En cuanto a la primera pregunta, el motivo de integrar este consejo, pese a que es honorario, precisamente es por lo mismo. Entiendo la importancia de este consejo y tengo conocimiento que no se había conformado en bastante tiempo. Es por lo mismo que considero que es honorífico por la calidad de lo que se representa. En mi día a día como profesionista soy abogado, ejerzo la profesión libre de abogado, al mismo tiempo soy docente y soy integrante de varias asociaciones civiles que son procuradoras en su parte de derechos humanos, en lo que corresponde a sus acciones. Siempre he pugnado por la defensa, la defensa de los derechos humanos, en la difusión, y creo firmemente de que nuestra ciudadanía, el futuro de ella, tiene más que nada hoy en día la labor de difundir y promover estos derechos humanos. Desde siempre la Constitución nos ha marcado el reconocimiento a estos derechos, principalmente como garantías individuales. Después hubo un cambio drástico, piedra angular, reforma constitucional 6 de junio de 2011, se convierte en derechos humanos. Pero entonces ahí cae la obligación de no solamente reconocer, sino proteger. Hoy en día todo está en giro, todo torna a los derechos humanos, pero estoy consciente de que hay una falta de conocimiento y de apreciación sobre lo que realmente son los derechos humanos.
A mí lo que me motiva día a día es porque estoy en contacto con la ciudadanía, estoy en contacto con los jóvenes, estoy en contacto con las diferentes asociaciones civiles, con comunidades y colonias de escasos recursos, y lo que me queda claro es de que están alejadas de conocer en realidad, en primera, lo que son los derechos humanos, y en segundo, que hay organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de defensa y protección a los derechos humanos, como lo es el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En realidad hay poco entendimiento, poco conocimiento, y algo que me llama mucho la atención es el hecho de que se piensa o gira por ahí la idea de que los derechos humanos y la Procuraduría o las comisiones de derechos humanos en diferentes entidades están para salvaguardar los derechos de los delincuentes. Eso realmente yo creo que es por falta de entendimiento, falta de comunicación, falta de difusión y, bueno, valga decirlo, un mal trabajo por parte de estos organismos protectores, un mal trabajo por las comisiones nacionales, un mal trabajo por la Procuraduría. No ha hecho énfasis en su trabajo en dar a conocer al público más allá de las academias, más allá de la primera instancia de contacto, sino en realidad con la gente que no tiene ese contacto o ese conocimiento. Como académico, no solamente he impartido curso o clases sobre derechos humanos, sino que he impartido diferentes materias relacionadas al derecho y siempre he tratado de introducir el tema de los derechos humanos, proporcionar la información básica necesaria en los estudiantes, que son el presente y futuro de nuestra sociedad, para cambiar ese tema. Asimismo, como lo mencioné, soy coordinador, como está en mi currículum más bien, soy coordinador de una ACE que se llama Comités, Amigos, Comunidades y Colonias. Este comité prácticamente brinda servicio altruista, de servicio social, a las comunidades y colonias de escasos recursos, más marginales, principalmente del municipio de Irapuato. Llevamos una labor ardua para comprometernos con la ciudadanía, de darles no solamente servicios, porque proporcionamos servicios, tenemos un órgano de profesionistas que apoyan con su tiempo, psicólogos, abogados, profesores, pero también hacemos campañas, hemos hecho cursos colectivos en el cual hacemos la labor de difundir lo que son los derechos humanos para cambiar esa percepción de que únicamente defienden a los delincuentes. Es por eso que me motiva, me llama mucho la atención y me interesa ser parte de este consejo, porque creo que por todo hecho y por mi labor cotidiana del día a día puedo hacer un cambio, puedo representar algo importante siendo parte de este comité. Gracias. En cuanto a la aportación, en mi experiencia, bueno, creo que parte de la respuesta ya la di. Soy abogado de profesión, tengo estudios de posgrado en diferentes ramas, tengo conocimiento suficiente y el que tengo por adquirir en materia de derechos humanos. He hecho la labor de difundirla día a día, difundo los derechos humanos, soy un promotor de la defensa de los mismos. En el ámbito docente lo hago con mis alumnos, he impartido cursos a Policía Federal, que creo que es uno de los factores clave para que el sistema de justicia que ahora se basa en torno a los derechos humanos, al respeto y protección de los derechos humanos pueda funcionar, para quitar ese desconocimiento y ese miedo o aberraciones a los derechos humanos. Asimismo, como lo comenté, como miembro activo de diferentes organizaciones civiles como es esta, hacemos labor altruista, llegamos a donde normalmente los accesos básicos no llegan, y también en mi ámbito profesional soy miembro de la Barra de Abogados, Colegio de Abogados AC del Estado de Guanajuato. Dentro de esta Barra de Abogados yo soy coordinador de la Comisión de Difusión y Protección de los Derechos Humanos. Constantemente parte de nuestras labores es estar promoviendo, creando vínculos, enlaces, asociación con diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como otras asociaciones civiles, como por ejemplo asociaciones académicas, casas de estudio, universidades, para crear vínculos y programas, proyectos de difusión
y protección a los derechos humanos. Es parte del día a día de mis actividades, independientemente de que como profesionista y litigante siempre tengo un marco básico de protección y defensa en mi actuar diario. Es por todo esto que yo creo que soy un candidato óptimo para el puesto. El tiempo es un factor clave, es muy importante, estoy consciente de ello. No solamente soy docente, tengo otras actividades que también me consumen mucho tiempo, pero sin embargo todas trato de que tengan este camino, esta directriz. Como algo particular, aproximadamente desde el 2014 es que dentro de mis actividades profesionales le di un giro a dar tiempo y encaminarlas a la difusión de derechos humanos. Cobró un gran sentido para mí el hecho de que la ciudadanía o el futuro que tenemos en un Estado de derecho y cultura de legalidad, si no se tiene este respeto, promoción y protección a los derechos humanos, nunca se va a lograr. Vamos a ir en decadencia. Es por eso que me doy el tiempo de encaminar mis actividades con ese perfil. Por lo tanto, yo creo que, aunque sí es un factor importante el tiempo destinado, es parte de mis actividades y creo que se puede compaginar perfectamente. Gracias. Cedemos el uso de la voz al diputado Jorge de la Cruz para que formule sus preguntas. Gracias. Voy a aprovechar para preguntarle, dentro de tu exposición anterior, repetiste en distintas ocasiones que uno de los grandes problemas y uno de los grandes males es que la gente no entiende correctamente qué son los derechos humanos. Sin embargo, nunca nos dijiste para ti qué son los derechos humanos, cómo concibes los derechos humanos, cuál es la visión que tienes al respecto. Me gustaría mucho conocerla. Me gustaría también conocer, dentro de tu óptica, cuál sería la manera más sencilla, rápida o eficiente de poder hacer llegar esta información, tanto a autoridades como a la población en general. Claro que sí, diputado Jorge, muchas gracias. Mi visión de los derechos humanos, más allá de la percepción que todo el mundo tiene, que son derechos para todos por el simple hecho de nacer y ser humanos, yo lo concibo más como simples prerrogativas o exigencias que todos tenemos en común. Si ponemos de vista, lejos de derechos, lejos de cualquier otra cosa que a lo mejor la ciudadanía no comprende, o un lenguaje exclusivo para conocedores del derecho, yo lo pondría sencillamente como exigencias comunes que todos, por el simple hecho de ser humanos, compartimos. Como son exigencias para todos, todos tenemos el derecho de hacerlas valer, de que se nos reconozcan, de que se nos respeten y al mismo tiempo de que estas exigencias puedan ir evolucionando, puedan ir progresando y se puedan ir ampliando. Entonces, en resumen, yo lo vería como simples prerrogativas esenciales y exigencias que todos, por el simple hecho de ser humanos, tenemos. En cuanto a la labor, ¿cuál sería la mejor labor que yo creo pudiera ser efectiva? Es una labor de difusión directa, campañas de difusión con academias especializadas, con la misma academia, valga la redundancia, de estudio, universidades, crear campañas en las cuales se pueda concientizar, en primer lugar, a los estudiantes, que los estudiantes se formen con un conocimiento, respeto a los derechos humanos, de tal manera, en su actividad profesional, va a reflejar esta formación que es, yo considero, falta en las universidades, falta en las casas de estudio. Al público en general ya lo he estado haciendo, es algo que hago cotidianamente. Hago campañas colectivas de difusión en la cual trato de informar, por ejemplo, en comunidades alejadas, qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos, quién puede exigir estas prerrogativas que todos tenemos, llamadas derechos humanos, cuáles son los mínimos básicos que el Estado debe de proporcionarnos a todos como ciudadanos en cumplimiento y respeto de estos derechos humanos. Entonces, yo podría cerrarlo con que haciendo campañas de difusión directas a donde queremos llegar, no solamente dejarlo en buenas intenciones y deseos, pudiéramos lograrlo. De hecho, parte de esto es una de las inquietudes que tengo.
chequé por ahí la agenda de la página de internet de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y no hay actividades próximas. Hay un calendario muy rezagado de actividades que se llevaron a cabo 2015, 2016, 2017. En el 2018 creo que pues hay vagamente algo y creo que por ahí está fallando. Sería parte de mi aportación también. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan José Álvarez. Buenas tardes. Y lo que yo te quisiera preguntar tiene que ver con esta condición que tienen los derechos humanos hoy en nuestra sociedad, la procuración de justicia en ese mismo sentido, y esta línea tan fina en donde pudiera transgredirse el derecho humano, pero salvaguardarse el derecho del ciudadano. Y tú como abogado, veo que tienes una maestría también en Derecho Penal. ¿Cómo consideras tú que debería de ser este trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos, apoyado por el Consejo? Y desde ese Consejo, ¿cómo es que tú verías que lo estarías fortaleciendo para tener esta línea pues muy clara y que por un lado estén salvaguardados los derechos del ciudadano y por otro lado los derechos humanos de los grupos vulnerables en nuestro Estado? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, qué bueno que tocas el punto de los grupos vulnerables, porque uno de los grupos vulnerables muy importantes es las víctimas de delito, que es parte del grupo de la sociedad que se siente afectado, que no se siente respaldado por los derechos humanos y que siente que los derechos humanos son para defender a los delincuentes. Este grupo vulnerable en realidad es muy importante y si vamos a una evolución histórica de lo que es el derecho penal, podemos entenderlo. Primeramente, el derecho penal surgió sencillamente para castigar una conducta. El que comete el delito de tal tiene una pena de tal y se le condena. Posteriormente vieron que esto no tenía sentido y se trató de introducir lo que es la reinserción social. Bueno, no solamente vamos a castigar al delincuente, ahora lejos de castigarlo, se le castiga, pero aparte vamos a hacer mecanismos, vamos a crear medios y mecanismos que permitan que se vuelva a reinsertar en la sociedad. Pero sin embargo, ahí donde quedaba la víctima, ni en el primer punto ni en el segundo punto, se velaba por la víctima lo mismo le daba si metían a la cárcel al delincuente o no, porque sus derechos afectados siguieron afectados. Posteriormente hay una tercera etapa que es la que hoy en día estamos viviendo, que es los derechos humanos de la víctima, no solamente los derechos del delincuente, porque todos volvemos a lo mismo, todos tenemos derechos, pero ahora los derechos de la víctima. Se trata de una etapa de hacer énfasis en unas acciones restaurativas, no solamente reparativas. No se trata de reparar el daño, sino de restaurar ese tejido social que se ha sido vulnerado por la comisión de delitos. Entonces, en esta etapa yo propiciaría acciones directas de restaurar el tejido social. ¿Cómo se pueden hacer? Pues directamente con capacitaciones, con información. Capacitación directamente al primer responsable, que es la policía, capacitación a los mismos grupos vulnerables, a las víctimas, capacitación a los funcionarios públicos, pero sobre todo debe de ser una capacitación o proporcionar conocimiento directo sobre la materia a la ciudadanía en general, la que tiene esta problemática de apreciación. Ahora, en cuanto a cómo se pueden llevar a cabo o solventar los derechos humanos, coordinarlos, tal vez, o armonizarlos, los derechos humanos de las víctimas, de la ciudadanía con los delincuentes, en realidad no le veo ningún problema. El punto es la falta de difusión y conocimiento. Todos los derechos humanos tienen características, entre ellos que son universales, pero no son infinitos los derechos humanos, tienen un límite. ¿Cuál es el límite de un derecho humano cuando entra en colisión directa con otro derecho humano? Sencillamente hay que ver hasta dónde llega el alcance y protección de un derecho humano cuando está violentando otro derecho humano. Hay que hacerlo saber a la ciudadanía de forma directa, lenguaje común, lenguaje claro, dejar las formalidades, y yo apunto directamente
a la capacitación, al conocimiento, a la difusión de qué son y para qué son y cómo conviven y coexisten y para dónde nos van a llevar. Gracias. Al contrario, Jonathan Negrete Cárdenas, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista. A través de la Secretaría General del Congreso del Estado estaremos informándote el resultado de las mismas. Muy buenas tardes y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Con permiso.